saludo para todos, Dios les bendiga, también para los que están conectados, bendiciones en esta mañana. Y qué gozo y qué alegría poder compartir de la palabra del Señor, de poder juntos meditar en las Escrituras y sacar allí enseñanzas de vida. En estos días que estuvimos en una cita médica de mi hija, ahora en las IPS hay televisores y allí pasan tipsitos mientras uno espera, salen videitos. Y dentro de ellos hablaba acerca de la sana alimentación. Y cuando uno tiene niños, lo primero que le indican a uno es cómo se está alimentando, porque ellos deben de medir su altura y su peso. Y con esos tipsitos, ¿usted qué opinaría si después de que recibe uno tips de alimento, qué es lo primero que le dicen a uno para alimentarse? ¿Qué se debe comer? Verduras. ¿Qué más se debe comer? Frutas. ¿Qué es lo esencial en esta época de calor? Agua. Y se debe de tener una alimentación adecuada, ¿cierto? ¿Ustedes qué dirían si yo les digo que con el pastor tomamos la decisión de en la mañana vamos a alimentarnos con gaseosa, galletitas, en el almuerzo vamos a comer papitas, embutidos y en la comida vamos a comer papas fritas, hamburguesa, pizza y esa va a ser nuestra alimentación? ¿Ustedes qué dirían? Uy, qué rico, yo me uno, invítenme, ¿cierto? Si esta fuera la base de nuestra alimentación, ¿cuánto podríamos durar? No es solamente por si se sube o no de peso que afectaría, sino en la salud. ¿Cuánto podría durar uno consumiendo este tipo de alimentación? Esto lo pensaba porque escuché un video de acerca de uno de los biblistas de estos tiempos que se llama Samuel Pagán. Y él decía acerca de, antes de la reforma, teníamos en las congregaciones o en las iglesias un altar. Y en el altar ese se caracterizaba porque no tenía Biblia. Después de la reforma se cambió el altar por un púlpito, pero en el púlpito había Biblia. Pero hoy día ya no encontramos ni púlpito ni Biblia. Porque hoy día nos encontramos con mensajes estructurados y hechos a la medida de palabras motivacionales que inspiren tu corazón y tu mente. Y eso en nada alimenta el espíritu. Porque pensando en esto y viendo la imagen de allí de este video, yo pensaba por un momento, a veces así somos cuando queremos comer solo comida que no nos va a edificar. Ver o escuchar cosas que nosotros queremos, pero tanta Biblia, tanta palabra, pues yo te digo que la Biblia es como la verdura, el agua y las verduras, la fruta que nosotros necesitamos para que nuestro espíritu esté sano. Y por eso en esta mañana voy a predicar de la palabra. No voy a predicar un sermón pensando en a quién le voy a hablar y qué le voy a decir, sino pensando en qué es lo que nosotros necesitamos para ser nutridos y alimentados por la palabra del Señor. Por eso algo de lo que estoy segura en este lugar, que de los que se paran aquí a predicar, sea el pastor, sea mi persona, sea un invitado, sea alguno de ustedes, sé que lo hacen con respeto y es palabra estudiada, palabra pedida al Espíritu, palabra bien cocinada y bien sazonada. Por eso en esta mañana quiero invitarle a que juntos oremos para que sea la palabra del Señor hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón y ayudándonos. Señor, estamos aquí, momento tan especial de la alabanza y la adoración. Pero también, Señor, queremos venir para que tú nos hables a través de tu bendita palabra. Tan bueno que es escuchar la voz del hombre que nos diga qué hacer y qué no hacer.
pero Señor, que preferimos venir a tu presencia a decirte, queremos escuchar las únicas palabras que tienen vida y que tienen autoridad a mi vida, Señor. Así que en esta mañana háblanos a través de la Escritura, háblanos a través de las historias, que esos principios espirituales nos ayuden en nuestra mente, corazón y en nuestra vida, para que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Uno pensaría que en estas épocas son los únicos momentos donde hay diferentes tipos de enseñanza o creencias. Por eso este sermón yo lo he llamado a la hora de la verdad. Y estas son expresiones que usamos nosotros en nuestra cultura. Cuando uno usa la frase a la hora de la verdad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se le viene a su mente cuando decimos a la hora de la verdad? Que va a ser algo cierto, que puede pasar muchas cosas, pero que va a haber algo que se va a mostrar y que va a haber un tiempo preciso donde se va a evidenciar la verdad, la realidad de las cosas. Se puede mantener, pero a veces uno dice, a la hora de la verdad hay que esperar que sucede. O a la hora de la verdad salió a la luz tal cosa. Y es a la hora de la verdad que hay una historia que en tiempo de Pentecostés vamos a hablar del Espíritu, pero hay una historia que nos muestra cómo en una hora, en un momento, se reveló la verdad. Acompáñeme a Juan capítulo 5, versículo 1. Y allí está el Evangelio de Juan narrándonos una historia de un hombre, y dice así la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió ¿quién? Jesús. Entonces nos van a hablar de Jesús. ¿A qué lugar? A Jerusalén. Ubiquémonos un poco en Jerusalén, un lugar donde todos conocían, un lugar donde todos sabían, porque era un lugar religioso. Jesús entra a un lugar donde conocían de Dios. Y dice versículo 2, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía, ¿cuántos pórticos? 5. Ahora nos dice que aunque estaba en Jerusalén, vamos primero a ir entendiendo la historia, que aunque estaba en Jerusalén, había allí en Jerusalén un punto específico, y es un estanque. Ese estanque, ¿cómo se llamaba? Betesda. El significado de Betesda es un lugar de misericordia, un lugar de gracia. Entonces ya nos podemos ir a imaginar que ese estanque para nuestro contexto es como una piscina. En Jerusalén hay una piscina. Aquí en nuestro lugar hay una piscina. Ubiquémonos como si estuviéramos yendo a momentos exactos. Y nos dice que en ese lugar, en Jerusalén, y que había ese estanque, en ese estanque, versículo 3 dice, en esto yacía ¿qué? Una multitud. Mire que no dice algunos o muchos, sino que nos dice una multitud. Multitud son 5 más, ¿cierto? Multitud es una gran cantidad de personas. Y estas personas tenían características, y Juan se dedica para decirnos, esta multitud que tenía, estaban enfermos. Y nos describe algunas enfermedades, como cuáles: ciegos, cojos y paralíticos. Que allí en esa piscina, todos ellos enfermos esperaban algo. ¿Qué estaban esperando? Dice que el movimiento del agua. Ahora, en su mente usted puede recrear un momento en una piscina al frente, y como si por secciones se repartieran los enfermos. Estaba más cerca la piscina todos aquellos los enfermos que, aunque tenían alguna enfermedad, se podían mover, podían ver y podían oír. Pero detrás de esos enfermos estaban ¿quiénes?
¿Quién dice ahí que detrás de los enfermos estaban los ciegos? Ahora, ¿no le parece algo paradójico que ellos esperaban el mover del agua? Para el mover del agua, ¿qué se requiere? Verlo. ¿Y quiénes estaban ahí pendientes? Imagínense cuando se movía el agua, un ciego, ¿qué iba a poder ver? ¿Qué le tocaba? Escuchar lo que dijeran otros. Pero detrás de esos ciegos, ¿quiénes estaban? Los cojos. ¿Y qué se necesitaba para, si se movía el agua y necesitaban meterse, qué se necesitaba? Correr. Y cojo, ¿cómo hacía cojo? Y si otro venía y lo empujaba, ¿qué pasaba con el cojo? Perdió porque se cayó. Y detrás del cojo, ¿quién venía? ¿Quiénes venían? Al menos el cojito podía brincar y llegar, pero el paralítico. Miren toda la escena que Juan nos está recreando en su evangelio, porque él quiere transmitir un principio que nos va a hablar en el día de hoy. Pero estaban allí, dicen que todos ellos en este escenario estaban esperando el movimiento del agua. Ahora vamos a leer por qué. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba como sano de cualquier ¿qué? Enfermedad que tuviese. Ahora, algunos dicen que esto era imposible. Y la verdad no hay otro registro bíblico ni cultural que nos asegure que esto sucedía. ¿Qué sucedía? Que se metían al agua y que eran sanados. Lo que sí hay registros y podemos nosotros ver es que en este estanque habían muchos enfermos y había una creencia. Y la creencia era que venía un ángel y que si movía el agua, el que primero cayera, entonces era sano. ¿Cuándo un paralítico podía ser sanado? ¿En dónde estaban los paralíticos? ¿Cuándo un cojo podía ser sanado? ¿Cuándo un ciego podía ser sanado? No, porque sus limitaciones no le iban a permitir, porque lo que estaba allí condicionado dice que el primero, la sanidad era solamente ¿para quién? Para supuestamente uno, que cuando se moviera el agua cayera allí y que cuando cayera allí era sano. ¿Referencias de qué sucedía? No hay, pero sí era una creencia en el pueblo. ¿Que hubiese sido evidente que alguien se haya sanado? No había, pero la gente sí creía que allí podía suceder algo cuando se moviera el agua. ¿Esas aguas de dónde salían? Es una pregunta que podemos decirnos. ¿Esas aguas de dónde se sostenían? Primero entendamos que era un estanque, es decir, que las aguas son quietas, porque si se movían, la gente iba a caer allí, porque pensaban que el ángel lo había tocado y iban a ser sanas. Imagínense si un ave venía y movía el agua, o si un sapito venía y tocaba el agua y eso se movía. ¿Cuántos no se meterían allí pensando en esta sanidad? ¿De dónde se recogía el agua? Dice que por la estructura que estaba, el agua era del agua lluvia. Es decir, que esperaban que ese estanque se llenara ¿cómo? Con la lluvia. Y que la lluvia venía de vez en cuando. Y estaba también diseñado, que hasta muestran la fecha de cuando lo diseñaron, que si por alguna razón se llenaba, había unas compuertas que succionaban de a poco el agua para botarla, para drenarla, y que algunas veces la gente pensaba que al drenar el agua se movía el agua y ahí caía. Pero volvemos a lo mismo, no hay una evidencia, pero sí había una creencia, que es muy distinto, evidencias a creencias. La gente creía eso. Y la gente estaba allí esperando y se había transmitido de generación en generación de que allí era la posibilidad de una sanidad.
Ahora, Juan se detiene para decirnos que en este lugar donde había una creencia pero no evidencias, había un hombre. Y nos dice que este hombre llevaba un poquito de tiempo. ¿Cuántos años llevaba este hombre ahí? 38 años. ¿Qué pasaría si este hombre a la edad de 30 años se había enfermado? ¿Cuántos años tendría? Aparte de su enfermedad, ya era una persona adulta. Pero dice allí, y Juan nos dice que llevaba 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, ¿cómo? Acostado, porque estaba cansado el hombre, porque no tenía fuerzas, porque era el mediodía. ¿Por qué estaba acostado? Porque era paralítico. Era paralítico, no lo hemos leído, pero cuando sabemos la historia, dice, estaba acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sanado? Ahora, sabemos que este era un hombre paralítico y no se podía mover, no podía venir al agua. 38 años esperando movimiento del agua y que pudiese ir a estar sano de ser paralítico. ¿Ustedes creen que eso era posible humanamente? En un estanque, esperar cuando venía el movimiento y que él fuera el primero que llegara para ser sano. ¿A dónde estaba su sanidad? Lejos. Humanamente diríamos que este paralítico estaba sentenciado a morir esperando un milagro, a morir esperando un movimiento de agua para ser sanado. Por eso cuando Jesús sabe que lleva allí tanto tiempo, le dice, una pregunta le hace Jesús. ¿Y cuál es la pregunta que le haces? ¿Quieres ser sano? ¿Qué pensaría el paralítico? Pues, ¿por qué estaba allí? ¿Por qué quería el hombre no estar 38 años en su casa, sino 38 años cerca del pozo? ¿Por qué? Porque quería ser sano. Pareciera como si Jesús nos dice que él sabía que llevaba mucho tiempo ahí, pero como si Jesús no supiera que quería ser sano. Ahora, lo que Jesús no es que no supiera, sino que quiere escuchar de él que dijera que sí quería ser sano. Pero mire cómo la respuesta del hombre le da a Jesús 3 respuestas. Número 1, ¿qué le dice? No tengo ¿qué? ¿Quién me meta en el estanque cuando se agite el agua? Esa es una. Yo quiero ser sano, pero no tengo ¿qué? ¿A quién? No me puedo recostar en alguien, no puedo confiar en alguien, porque si yo confío en alguno y de pronto está enfermo y se mueve el agua, ¿qué va a hacer ese enfermo? Pues lo va a dejar ahí tirado y él va a correr, porque esto se trataba de una competencia. Este estanque se trataba de una competencia. El primero que llegaba, el primero que sanaba. Le dice, no tengo quien me meta en el estanque. Segundo, entre tanto que yo voy, ¿qué pasa? Otro desciende antes que yo. O sea que la culpa es de los otros. Porque si los otros no compiten y se quedan quietos y me dejan que yo corra y gane, entonces puedo ser sano. Y tercera excusa. Segunda, eran 2. Antes de que se agite, entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Versículo 8. Jesús le dijo, ¿qué le dice Jesús? Levántate, número 1. Segundo, toma ¿qué? Tu lecho. Y tercero, anda. Ese es un chiste que se ha escuchado mucho, pero yo sí lo escuché de un hermano norteamericano. Uno se ríe de ellos, pero ellos se ríen de nosotros cuando vamos a sus tierras. Y el hombre estaba muy animado predicando este pasaje. Y allí predicando dice, y Jesús le dice al hombre, levántate, toma ¿qué? Tu leche y anda.
No fue toma tu leche, sino toma tu lecho. Toma tu lecho y anda. Eso es para que usted se ría, dígale al de lado, ríase, está haciendo calor, estamos en Pentecostés, hay mucho fuego, hay mucho calor, pero concentrémonos en la palabra. Jesús lo soluciona fácil. Para Jesús le fue sencillo, solo con el poder de su palabra, para decirle a este hombre que levántese. ¿Quiere ser sano? Levántese de esa condición. Segundo, recoja lo que lo está condicionando o lo que lo está haciendo identificar como un enfermo, sea su lecho. Y tercero, pues si era paralítico, se necesita hacer ¿qué? Evidente. Y la evidencia en donde estaba para un paralítico que había sido sano, en caminar. Entonces por eso le dice, levántate, toma lo que te mostraba que eras un paralítico y anda, evidencia que eres sano. Esta historia es muy linda, qué especial, qué rico saber estos detalles, pero a mi vida, ¿qué le puedo aplicar? Aquí ninguno de los que estamos, gracias a Dios, somos paralíticos físicos. No tenemos la piscina aquí llena para decir que cuando se mueva alguno sale aquí a meterse. Entonces, este pasaje, ¿qué me quiere enseñar? Porque recordemos que la Biblia tiene historias, pero las historias no es para ilustrarnos nuestra mente, sino las historias muestran una verdad de Dios y muestran una verdad de mi vida para conocerlo cada día más a Él. Por eso cuando vemos la historia y la vemos de esa manera decimos, bueno Señor, ¿y ahora cuál es la verdad que tú nos quieres revelar? Número uno, ¿qué es lo que podemos aprender de este pasaje? Que nosotros también en muchas ocasiones podemos encontrarnos como esos enfermos allí esperando y creyendo cosas que no son verdad. A la hora de la verdad se creía que con un movimiento del estanque la gente quedaba, no, uno quedaba sano. Pero a la hora de la verdad no se sabe si esto era verdad. Pero lo que sí se supo es que hubo un Jesús que pasó entre los enfermos, le dio la orden a ese y fue sano. A la hora de la verdad se supo que Jesús saca a las personas de las condiciones de estancamiento. Porque este pasaje nos muestra cómo nos llega a nosotros la parálisis y nos condicionamos espiritualmente a esperar movimiento de estanques para decir, eso sí es de Dios. Hoy día se habla de movimientos y nos quedamos la vida completa esperando esos movimientos. Pero la realidad es que mientras esperamos que algo suceda, para el hombre paralítico le pasaron 38 años. 38 años. Yo no sé usted, pero yo decido no esperar tanto tiempo para ver la gloria de Dios. Porque no podemos caer en supersticiones. Porque no podemos caer en las formas que nos quieren condicionar a nosotros para decirnos qué son los moveres de Dios o qué no son los moveres de Dios. Hoy día nos dicen que el mover de Dios son tantas formas que muchas veces ni se interesan en el fondo. Por eso para muchos en estos tiempos la palabra les es un estorbo que mejor la dejan a un lado y la dejan olvidada y vienen y dan mensajes y dan palabras y dan profecías y dan tonterías que lo único que dejan es estancamiento espiritual y condicionan a una muerte espiritual. Pero la verdad de nosotros es que no debemos esperar moveres sobrenaturales tan solamente que bendigan a uno, al super hiper mega espiritual. Porque la verdad es que las escrituras nos enseñan y nos identifican de que somos sus hijos y conocemos al Dios vivo y al Dios real. ¿Sabe que en Libertad en Cristo, que es el curso que hemos dado en la iglesia,
Hay una de las enseñanzas que nos dicen abrazar la verdad. Y abrazar la verdad es tomar la verdad y abrazarla y apropiarme de esta verdad. Que lo que yo estoy escuchando, ¿qué tiene que ser? Esta verdad. No podemos mirar otra verdad con que venga el superungido altísimo querubín a venir a decirnos. Porque a la verdad los hombres lo que hacemos es pedirle permiso al Señor para hablar de su verdad. Pero quien está obrando en este momento en su corazón no son las palabras de Cindy, sino es el Espíritu de verdad que está en su corazón y le está inquietando. Por eso, el primer punto, salgamos de ese estanque. Salgamos de ese estanque. Esperando qué va a ser, qué va a suceder, quién viene con algo distinto. Yo digo, ¿por qué al hombre le gusta subyugarse a otro hombre? ¿No han visto que cuando los mismos hombres se autoproclaman y se dicen ser, es como si quisieran generar temor en otros y que le tengan miedo? Pero la verdad es que Jesús no vino a mostrarse como ese súper, hiper, mega, sino Él vino en su condición como Hijo de Dios para venir, para sanar y para libertar. Esto es algo que nosotros podemos aprender. Aprendamos a que podemos salir de ese estanque. Es para que me pasen las diapositivas, por favor. A salir de esa parálisis en el estanque. Salgamos de ahí. ¿Qué nos estanca? Pensemos en esta mañana. ¿Qué hace que mi fe se estanque? ¿Esperar qué? O a veces son cosas exteriores que escuchamos de otros que me estancan. ¿Qué pasa cuando otro viene con su dolor, con su enojo, con su amargura? ¿Qué pasa cuando ese viene y me habla a mi oído y viene a mi fe y me habla? ¿Qué te va a decir? Enojo, dolor, amargura. Y que para tener enojo, amargura, ¿va a hablar de qué? ¿O de quién? Para poder sacar eso que tiene. Y muchas veces eso que hace en nuestra vida nos estanca. ¿O no le ha pasado? Que usted dice, Señor, yo me quiero comprometer, Señor, yo lo quiero hacer, yo te amo, yo quiero algo nuevo, Señor, yo quiero ir más allá. Y no falta el que viene y le dice, ¿si has visto allá la iglesia? ¿Si has visto a los pastores? ¿Si has visto a los líderes? ¿Si has visto? ¿Y qué pasa con nosotros? Escuchamos la queja, el murmullo, el dolor, el enojo, la amargura. ¿Y qué pasa con nosotros? Ay, sí. ¿Se recuerdan hay una propaganda? Bueno, y como no me han dado crédito, entonces no voy a decir el nombre. Pero dice, con, sin, ¿cierto? Pues muchas veces el escuchar, esta mañana hablábamos en el curso, el escuchar, ¿qué hace? Que nos estanquemos. El ver cosas que el Señor no quiere que veamos, ¿qué hace? Nos estancamos. El dejar que nos minen el corazón con lo exterior y con lo que otro tiene, ¿qué hace? Nos estanca. Y podemos pasar años así diciendo, yo recuerdo cuando el Señor un día habló a mi vida y me dijo que yo iba a hacer, y han pasado y nada que lo hace. ¿Será que no lo ha hecho el Señor? ¿O será que te quedaste mirando un estanque y llevas ahí años esperando a que algo suceda? Salgamos del estanque en el nombre del Señor. Lo segundo es que podemos nosotros saber que aunque existe y la tarea del enemigo y la tarea del mundo y la tarea de la condición pecaminosa es que nosotros quedemos estancados sin creer, sin ver. Pero nosotros a la hora de la verdad conocemos la verdad que es Jesucristo. Si nosotros disponemos
Sabemos que aunque estemos en el estanque, que aunque estemos alrededor de muchos enfermos, que aunque estemos en un mundo donde solamente hayan ciegos porque no quieren ver a Dios, cojos porque caminan medio y paralíticos que no quieren ver la realidad del Señor, el Señor sí está en medio de nosotros. Yo me imagino esa escena de esa multitud de gente. Yo creo que a Jesús le tocaba pasar como en medio de los paralíticos, como con cuidado para no tener que pisarlos, como tener cuidado con el ciego para no estrellarse porque ellos no veían, como tener cuidado con los cojos para no hacerlos caer. Pero allí en medio de ello Jesús mira a un hombre y le hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Mire, mis hermanos, Jesús nos quiere sanar y nos quiere sacar de toda condición de estancamiento espiritual. Jesús no quiere que vivamos de la manera como vivimos cuando nos quedamos estancados. Yo no conozco tu vida y yo no sé tú qué vives y enfrentas día a día, pero yo sí sé que el Espíritu Santo a ti te muestra las cosas que te han dejado estancados espiritualmente. Y en esta mañana, al igual que ese paralítico que llevaba 38 años, Jesús nos dice: ¿quieren ser sanos? Porque cantábamos hace un momento: yo danzo en el río, yo danzo en el río, y danzo y más estancada espiritualmente. Entonces, que si yo digo yo danzo es porque me salí del estanque y porque le dije al Señor que quiero ser sana. Y dejar las excusas, porque nos parecemos a este hombre. El Señor nos puede decir en esta mañana: hey, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con los talentos que te di? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con los dones que te di? Y podemos decirle como el paralítico: bueno, Señor, es que mientras sucede eso, no tengo un mentor, no tengo quien me llame, no tengo quien me visite, no tengo quien me anime, no tengo quien me motive. O no tengo quien me cargue con mis preocupaciones y me cargue con mis problemas y me cargue, y sacamos, y entonces la culpa es ¿de quién? De otros. Por eso el Señor en esta mañana queremos ser sanos. ¿Qué nos dice el Señor? Levantémonos, levantémonos. Dejemos de estar creyendo tanta cosa que hay en el mundo espiritual. Enfoquémonos en lo que Jesús nos quiere hablar. Levantémonos, dejemos esa condición lastimera de que es que nadie se preocupa por mí. ¿Cómo que no? Si Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, murió en un madero por amor a ti, por amor a mí. ¿Cómo así que nadie se preocupa por mí? Si el Dios vivo y Dios real, el Dios que hizo los cielos y la tierra, se preocupó por ti para que tú tengas salvación, ¿cómo decimos que nadie se preocupa por mí? Es Él el que nos dice: levantémonos y salgamos de esa condición, eso de lo que nos identifica, eso de lo que nos hace estar dentro de una multitud de enfermos, porque ya no podemos estar enfermos ni del corazón, ni de la mente, ni del espíritu, porque Él nos ha sanado y nos ha restaurado. Que este cuerpito tiene problemas mecánicos a veces, pero en medio de eso el Señor nos fortalece para vivir una vida en gozo. No esperemos y confiemos en el otro. ¿Qué tal yo diciendo: no, es que no estoy en el ministerio porque mi pastor Germán no hizo nada, él solamente me regañaba todo el tiempo, me disciplinaba, cada vez que yo quería cantar me le apagaba el micrófono? Imagínate lo lindo que cantaba, me apagaba entonces es la culpa de él que yo no esté. No, yo no le puedo culpar a él. Él no entendió mi cántico celestial, no es la culpa de él. No podemos andar culpando, no podemos estar señalando, no podemos estar creyéndonos que yo sí. Hermanos, dejemos eso de yo sí soy un hijo de Dios, yo amo, yo soy libre, y eso sí, pero nada de creernos mejor que otros. Si mi Jesús no lo hizo, ¿quiénes somos nosotros?
Ahora, acompáñeme para ver el tercero, porque aquí estamos hablando de algo importante. Y es que este estancamiento de esas aguas eran aguas ¿qué? Quietas. Y las aguas quietas venían porque eran aguas lluvias. Lo único que alimentaba ese estanque era lo que venía del exterior. Era lo que venía y lo que cayera de por allá. Pero en Juan capítulo 7, el mismo Señor Jesucristo, hablando en otra fiesta, dice que Él se puso en pie, porque les quiere dar una enseñanza en medio de esta fiesta, porque todos recordaban el agua y el alimento que habían comido en el desierto. Pero Jesús les hace una analogía diciéndoles: si alguno tiene ¿qué? Sed, venga a mí y ¿qué pase? Y beba. No solamente Jesús pregunta: ¿quieres ser sano? Sino ¿qué hay que hacer cuando anhelamos a Jesús? ¿Qué tenemos que hacer si tenemos sed? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Jesús, ¿para qué? Para tomar agua. Y es lo que Jesús dice: vengan a mí y beban. Segundo, el que cree en mí, o sea que ¿qué necesitamos? ¿Creer en quién? ¿O creer en los movimientos? ¿O creer en los estanques? ¿O creer en lo que nos dicen por ahí que es y que no es? No, el Señor dice: el que cree en mí, como dice que la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Ahora, como dice la Escritura, ¿cómo así, pastora? Sí, acompáñeme a Ezequiel 47:1. ¿Qué dice Ezequiel 47:1? Acompáñeme allí, porque a veces leemos y Jesús dice, como dice la Escritura, y nosotros, sí. Y dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. El estanque, ¿de dónde venía el agua? De arriba. ¿Y estas aguas de dónde vienen? De lo ilógico, de lo sobrenatural, porque dice que las aguas descendían ¿de a dónde? De abajo. Pero eso Jesús dice que se correrán ríos de agua viva de su interior. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El tercero es, mis hermanos, para recordar, debemos de salir del estanque, de la quietud, de la parálisis. Debemos de creer en Jesús, que es el Jesús que nos trajo la verdad y que es la verdad. Él mismo lo dijo: yo soy la verdad. Y ahora es vivir en lo que es verdadero, en las aguas, pero no en aguas estancadas, no en aguas quietas, no en aguas ahí sin vida, sino en ¿qué? En los ríos de ¿qué? De agua viva, que deben de brotar ¿de dónde? ¿De afuera hacia adentro? ¿De dónde deben de brotar? De adentro hacia afuera. Por eso, hermanos, cuando alguien venga a hablarle mal del evangelio, a hablarle mal del Señor, a hablarle mal de los siervos, a hablarle mal de algún cristiano, dígale: ay, hermano, pareces un estanque quieto. Pero cuando alguien venga a decirle: vamos a orar, vamos a bendecir, vamos a glorificar al Señor, dígale: eso sí se ve que tiene ríos de agua viva, ríos de agua viva, porque el Espíritu Santo está dentro de él. Eso es lo que el Señor en esta mañana quiere recordarnos. El que tenga sed, ¿qué pasa? Que beba. Agáchese y beba. Estamos en ese tiempo de Pentecostés, mis hermanos. Y Pentecostés no somos los que gritamos: aleluya, 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 aleluya. No, eso va más allá de las formas.
El pentecostal, el apasionado por el Señor Jesucristo, es el que sabe que le da de su espíritu para vivir una vida con gozo, una vida que fluye, una vida que habla vida, una boca que habla lo verdadero, una vida que se evidencia, no como el estanque. El estanque era una creencia, que nosotros no seamos estanques donde creen que somos cristianos, sino que seamos ríos, que seamos evidencia del Espíritu Santo, que nuestras vidas, nuestra mente, nuestro lenguaje, nuestra boca cambió. Que seamos esos ríos, que broten de nosotros ese gozo, que brote de nosotros eso que hay. Recuerdo que estábamos con mi esposo en un momento particular y decíamos, el corazón está cargado de tristeza. Y el cuerpo solo hace quedarse en un dolor y en un estado de brote de lágrimas. Pero algo que decíamos era, Señor, en medio de esa tristeza, en medio de lo que sentimos física y emocionalmente, sentimos tu gozo y tu paz. Y ahí sentíamos cómo el Espíritu fluía, ríos de agua viva, diciéndonos todo está bien, yo con ustedes estoy, no los he dejado solos. Y ahí estaba su palabra, ahí estaba su Espíritu consolando, ahí estaba su Espíritu consolándonos y reconfortándonos. Sabe que vivir una vida espiritual es la hora de la verdad, con evidencias, que evidenciemos lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Así que determinémonos salir del estanque, determinémonos vivir en Jesús, que es la verdad, y dejemos que corran esos ríos de agua viva. Yo concluí este mensaje con una frase que mientras oraba y le decía al Señor, gracias Señor porque me haces entender tu verdad. Y llegué a esta conclusión: Jesús no produce moveres para creer. Jesús da al Espíritu Santo al que cree. Jesús no produce moveres. ¡Wow! El show, y aquí, la supermujer. No, Jesús no produce, ni me lo va a dar nunca, porque a Él no le interesa bendecir a uno. A Él le interesa bendecir ¿a quién? Al que cree, es decir, a todos los que le quieran creer. Jesús no es solamente a mi hijo allí, a ese sí lo amo más, a este no, a todos el Señor nos ama. Por eso Él no quiere producir solamente moveres, espectáculos de un momentico, de un segundo, de ay, me emocioné. No, Jesús quiere dar desde su espíritu al que cree, para que sea una constante, para que muchos disfrutemos de Él, para que muchos seamos sus hijos amados. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren que Jesús les dé de su espíritu, para que podamos creer y que mientras creemos vivimos en Él? Le invito en esta mañana que se ponga sobre sus pies y que esta historia, la cual es una historia fascinante en sus detalles, podamos aplicar estos elementos espirituales. De nada sirve que la Biblia me cautive si no dejo que su palabra, que es viva y eficiente, transforme y cautive mi corazón. Y ahí donde usted está, usted se conoce mejor que nadie. No espere que el Señor me revele a mí algo de su vida para venir a decírselo. No, el Señor no quiere solamente que uno hable a favor de Él. Él quiere que todos sus hijos hablen a favor de Él. Y que en esta mañana donde tú estás ahí, primero reconozcas que si tú has pecado, que si tú has caído en aquellos que minan a otros para que se estanquen, pídele perdón al Señor. O si quizás tú has caído víctima de quedarte en un estanque, paralizado o paralizada espiritualmente, le digas al Señor en esta mañana: Señor, sácame de esa condición. Que le digas en esta mañana: Señor, yo quiero ser sano, sana. Que le digas en esta mañana: yo sé que tú estás en medio de nosotros. No porque seamos una multitud de enfermos, sino porque el Señor ha venido, porque sabe que nos ha dado de su amor y ha pagado un precio muy alto por nosotros.
pero que a veces nos condicionamos a quedarnos mirando espectáculos o moveres. Pero el Señor no nos quiere llevar a moveres, o no nos quiere llevar a simplemente temporadas de una u otra. Dice Juan que de vez en cuando venía un ángel, y los moveres son de vez en cuando. Lo que el Señor quiere es que de nosotros brote el río de su Espíritu de manera permanente, que sean aguas vivas, aguas reales, aguas que brotan, no como pensamos que se van a estancar, sino aguas que vienen de abajo, aguas que vienen de los lados, agua que viene de arriba, porque es el Espíritu Santo el que lo hace como Él quiera, cuando Él quiera. Nadie ni nada puede condicionar al poder de la persona del Espíritu Santo. Señor, en esta mañana te damos gracias y te reconocemos a ti, porque tú lo dijiste ayer en el Evangelio, que era necesario que tú te fueras para que nos enviaras al Consolador. Tú eres el Señor Dios que envías a nosotros al Consolador, al Espíritu de verdad que nos llevará a la verdad, Señor. Gracias, porque tú deseas que nuestra vida no sea estancada, que nuestra vida no sea de aguas quietas, que nuestra vida no sea que alrededor recojamos enfermos, o que recojamos comentarios muertos, o que recojamos chismes que lo único que hacen es daño a otros, Señor, o que quizás ignoramos no obedecerte, Señor. Que en esta mañana te decimos, Dios, que queremos ser sanos por ti. Queremos levantarnos, Señor. Queremos quitarnos esa condición con la que hemos venido viviendo. Y queremos, Señor, andar en tu libertad. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que vengas al corazón a través de tu Espíritu Santo de tus hijos. Y saca de allí todo dolor, toda tristeza. Saca de allí toda creencia que ha sido contaminante y que ha minado la fe, Señor. En esta mañana, Señor, trae sanidad en el corazón, y que podamos acercarnos a ti con sed, con hambre, y que podamos acercarnos a ti para ser saciados de tu Espíritu, y que en esta mañana, Señor, de aquí en adelante corran esos ríos de agua viva desde nuestro ser, desde nuestro corazón, desde nuestra mente, desde nuestra boca, desde nuestras acciones, Señor. Adore al Señor si usted desea de su Espíritu más y más. Allí adore al Señor.